Buenas tardes. Podéis disculpar estos minutos de retraso respecto a la hora prevista, pero sí que tenemos un escaso tiempo porque tenemos que acabar para la entrega del premio, y aunque yo pienso que nos dejarán unos minutos de cortesía para poder acabar la mesa redonda. Bueno, a la comunidad de economistas, territorio y urbanismo del Colegio Vasco de Economistas nos corresponde cerrar estas sesiones técnicas, y ya desde el momento en que elegimos el tema de la ponencia, pues no ha dejado de convertirse en un foco de los medios de comunicación, lógicamente por la importancia y la trascendencia que está teniendo lo que es, o lo que podríamos centrar en la mesa, cómo impulsar la vivienda de alquiler asequible, entendiendo asequible el poder adquirirla a un precio moderado. Es la idea. Claramente es una causa de preocupación de toda la sociedad, y lo estamos viendo estos últimos días. Preocupa a todas las personas, empezando por los jóvenes, que son los que se encuentran ahora en la situación más delicada a la hora de afrontar la necesidad de vivienda, pero también a sus familias, preocupa a las empresas, lógicamente, porque también les afecta esta situación de falta de vivienda para la gente, para los jóvenes. Lógicamente a los ayuntamientos, y ya vamos a la parte donde hay competencias, a los ayuntamientos, a las diputaciones y al gobierno vasco, que son los que de alguna forma pueden de alguna forma modificar el contexto como para solucionar el problema. No es la primera vez que el Colegio de Economistas aborda este problema desde la comunidad. Ya en el ejercicio 2021 organizamos una jornada en la que participaron los representantes de la Administración, de las empresas privadas y también del entorno académico, con el profesor García Montalvo, y se analizaron las consecuencias. Lógicamente estábamos en un periodo anterior a la promulgación después de la Ley de Vivienda del 2023, y los resultados pues todavía vemos que sigue siendo el foco del problema. Hoy no podemos hacer una jornada tan extensa, pero contamos con dos participantes que entendemos que por su gran experiencia, tanto en el entorno internacional como en el tema nacional e internacional, nos van a aportar su punto de vista a la situación de este reto. Y también les hemos solicitado, y así se verá en la mesa, cuál es su opinión sobre qué buenas prácticas en la colaboración público-privada podrían ayudar o contribuir a solucionar parte de este problema. Lourdes Pérez, su directora de Copilsa, va a hacer la presentación de los participantes y va a moderar la mesa con la mesa de debate. Viena no es Euskadi, aunque se parezca en la población, y seguramente las experiencias de las comunidades autónomas que se conozcan aquí o que se traigan aquí por Mikel Echavarren o de otros países del entorno tampoco sean directamente transponibles, pero lo que sí estamos seguros es que de sus reflexiones podemos sacar provecho en esta jornada de finalización del foro. En Euskadi, desde el 2015, por ley, todos los gobiernos han tenido, ya desde el 2020 al 100%, que destinar los recursos públicos para ayudar al acceso a la vivienda por la vía del alquiler, como modo de acceso. Es algo que lógicamente es competencia del gobierno, y la situación de protagonismo se puede evidenciar porque Alokabide, que es la sociedad pública del Departamento del Gobierno Vasco, gestiona 17.000 viviendas, entre las viviendas propias y las viviendas que tiene concertadas con particulares. Hay más de 35.000 personas o familias que están recibiendo algún tipo de ayuda pública para el acceso a la vivienda, también en alquiler. Según el censo de vivienda del 2020, población y vivienda del 2023, existen más de 137.000 viviendas en alquiler. De estas 137.000, el 15% aproximadamente son de propiedad pública, quiere decir que el 85% son de particulares y otros operadores. Por eso, aunque vemos que es ambicioso el objetivo de duplicar en 15 años, que es el periodo de duración del Pacto Social de Vivienda
que recientemente ha formalizado el Gobierno vasco, el Departamento, con los agentes sociales, solo con esa capacidad presupuestaria, con esa capacidad que tiene el Gobierno vasco, no va a ser posible el incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento asequible en la medida que es necesaria si se quiere llegar a niveles de tenencia en arrendamiento como está habiendo pues, en el entorno también del resto del Estado o incluso a nivel europeo. Por lo tanto, será necesaria sí o sí esa colaboración público-privada, será necesario traer a más particulares, más que alejarles del mercado del alquiler y a otros operadores, entidades financieras, para poder llegar a esos objetivos. Y sin más, le cedo la palabra a Lourdes Pérez y muchas gracias por su atención. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik, muy buenas tardes. Muchísimas gracias lo primero, al Colegio de Economistas Vascos por su amable invitación a moderar esta interesantísima mesa redonda, por los dos intervinientes, y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a este foro que, como bien ha dicho Luis, enfoca o coloca el foco, mejor dicho, en un asunto que siempre ha preocupado, pero que quizás en las últimas semanas, en los últimos meses, luego podremos analizar si es por la entidad del problema o hay algo de inflación también en la consideración que se está haciendo del mismo en estos momentos de nuestra historia colectiva, pues ocupa, ¿no? Ocupa a las políticas públicas, ocupa a quienes se dedican a la actividad privada y ocupa, por supuesto, a los medios de comunicación, que es la vivienda. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo queremos vivir? Y dentro de ese vasto campo, cómo podemos desarrollar viviendas de alquiler asequible, que es el origen, los retos y las oportunidades en este terreno, que es el origen de esta mesa redonda con la que se termina la jornada de debate. Para encararlo tenemos con nosotros, yo diría, le decía antes que era the man of the moment, el hombre poco menos que el hombre del momento, porque la experiencia vienesa se ha convertido en un referente mundial de las políticas públicas en lo que tiene que ver con los arrendamientos accesibles para buena parte de la población. Christian Schentel, espero haberlo dicho bien, no fue en realidad cocinero antes que fraile, porque él tiene una formación en educación física, en literatura y en marketing. Daría para otra charla saber en qué momento de la vida eso desemboca en la vivienda, pero hoy es el responsable de Relaciones Internacionales de la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de la capital austríaca, un hermosísimo lugar al que siempre hay que volver si se puede, y que tiene además una experiencia con 400.000 viviendas, si no me fallan las cuentas, si tengo bien el dato, de eso que llamamos pisos baratos, al que tienen acceso por renta las 3/4 partes de los casi 2 millones de habitantes que tiene Viena. Y a su lado está Miquel Echevarren Pablos, que él sí fue cocinero antes que fraile, porque siempre, durante 37 años al menos, o sea, casi toda la vida, se ha dedicado al sector inmobiliario. Es en estos momentos el presidente y CEO de Colliers, para España y Portugal. Como les decía, lleva casi 4 décadas dedicado al sector inmobiliario, especializado en transacciones, en fusiones y en algo que siempre es muy impresionante, que son las reestructuraciones financieras. Las que él ha protagonizado han adquirido un valor de 10.000 millones de euros. No vamos a hacer las multiplicaciones de antaño porque la cifra se nos multiplicaría. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Y Miquel, siendo de Bilbao, nos permitirá que empecemos con el invitado ilustre, con la experiencia vienesa. Cristian, si yo le pidiera 3 características del modelo vienés que lo han convertido, como digo, con sus pros y con sus contras, pero en una referencia a nivel internacional, ¿cuáles serían? ¿Dónde radica el éxito, que además es centenario, es una política que data de hace un siglo? ¿Dónde radica el éxito
¿Y qué mejoras también, en 3 pinceladas, necesitaría ese modelo en el 2024, es decir, un siglo más tarde? Well, thank you first of all for your kind invitation. Speaking here in Bilbao is really great. Before I come to your question, let me tell you that one of the main tasks of the city of Vienna, we strongly believe that services for the public transport system, healthcare, good education, water management, whatever is needed for people's daily life, cannot be left to the private market alone. And housing is one of these issues. So that's the reason why we invest about 400 to 450 million euros year by year into refurbishing the older housing stock and into building new housing. And as important money is, it's not the biggest issue. It's not the most important thing. From my personal point of view, the most important thing is a political will. Without a political will, nothing would work. So there has to be a commitment, not just from one political party, but from nearly everyone, because, and that's the second point, it has to be a continuity in housing policy, not just over one period of a government, because within 4 years you couldn't manage anything. And that's what you mentioned before. We started our housing policy for more than 100 years ago, and we never stopped investing into housing. And this continuity is one of the biggest success things that our city represents. And the third thing I would mention, it's the investments, and also very, very important, a good working land policy. We constantly buy land for affordable housing, and we now have land reserves from 3.4 million square meters just for affordable housing purposes. And that makes, even in times when the land crisis dramatically increases, that makes it possible to constantly and still invest into affordable homes. And that I would say are the 3 main issues in the successful housing policy of Vienna. ¿Qué habría que engrasar en esa política de vivienda? Ante nuevas realidades, por ejemplo, la irrupción de los... ante la irrupción, por ejemplo, de fenómenos como los pisos turísticos. Well, there's always room for improvement, and you always have to amend your housing policy. Short rental apartments is a quite new phenomena. We reacted into restricted by rules and regulations which now makes it only possible to rent your apartment for not more than 3 months per year. So it's nowadays it's really unattractive as a business model. Another thing we faced in recent years is Vienna is not an island. We also faced dramatically increasing construction costs, land costs, the financialization of the housing market. So we reacted. The city of Vienna reacted by implementing affordable housing dedication, which makes it now possible for the city of Vienna to dedicate certain areas of the city just for affordable housing purposes. So whoever wants to invest money in developing that area has to take care that 75% of all new apartments are built under the criteria of affordable homes. The biggest challenge from my point of view we face nowadays is the fact that a lot of our housing stock is quite old. Many of our buildings are 100 years old or even older, so we have to retrofit them. And we have to change the heating systems because we want to fulfill
the climate targets of the European Union as well as of our city and of our government. And as a matter of fact, we are the owner and caretaker of 220,000 apartments. 95,000 apartments of those still use gas for heating, cooking and warm water. And this gas is coming from Russia, mainly. So we finance the war of Russia against the Ukraine with buying Russian gas. So we have to change these systems, and the estimated cost just for changing the heated system will be 1.7 billion euros. So that's a huge challenge we face nowadays, and we want to finish the process until 2040, so in 15 years, which is really a short period of time. Mm-hmm. Miquel, ¿es asumible un modelo como el vienés, insisto, con un siglo de vigencia en nuestra sociedad? ¿Qué puede ser equiparable de ese sistema al que tenemos ahora? O nosotros ya hemos hecho una serie, porque uno de los adagios que danzan en torno a la vivienda es que si tú tomas una decisión hoy, una decisión política, eso se proyecta durante muchos años y cuesta mucho revertir esa situación. Estamos siendo paganos de políticas equivocadas durante décadas y hoy revertirlo es complicado. Son dos modelos que los podemos estudiar en paralelo, pero que no están llamados a confluir en ningún momento, el vienés y el que nosotros podemos conocer. Bueno, el modelo vienés se pone de ejemplo por quienes abogan por la intervención pública en el mercado de la vivienda, después de mirar todo el mundo y solo encontrar el modelo vienés. Porque hay otros modelos, como en los países nórdicos, que han sido un desastre, o de intervención pública muy distinta de Austria. O el modelo de Alemania, que también habían hecho montones de viviendas, pero las vendieron gobiernos socialdemócratas a fondos buitre en la reunificación, o en Estados Unidos. Es decir, hay muchos modelos y yo invito, hay un informe del Banco de España magnífico en el que analizaba hace 3 o 4 años todos los resultados de la intervención pública, ¿no? Y el único modelo que ha tenido una función positiva es el vienés. ¿Vale? Yo creo muchísimo más en la intervención del capital privado. En otras cosas, pues porque Austria ahora tiene una deuda sobre el Producto Interior Bruto en torno al 78% y nosotros tenemos de 100 y pico. Y ellos son 6 millones y nosotros somos 48 millones. Solo en los últimos 5 años hemos recibido 1 millón de inmigrantes. Es decir, la impresión que da en una de las grandes diferencias es que en España se hagan las viviendas que se hagan, el problema no se va a terminar jamás. Pero hay que empezar en algún momento, ¿vale? Y para empezar en algún momento se requiere algo que normalmente la política condiciona tanto que no existe, o que existe en el rara avis, que es visión de largo plazo, consenso y mantener esas políticas durante el largo plazo. Eso en España, ¿dónde se ha materializado? Bilbao Ría 2000. La reforma de Barcelona en su momento y ahora Málaga. O sea, son consejos o ayuntamientos o gobiernos que se han creído a sí mismos y han acertado como eternos en su posición política, entonces han programado en el muy largo plazo. Normalmente el político normal, ya sea de un color o de otro, lo que programa es a 3 años vista, o sea, para que se note en las elecciones. Lo tenemos ayer, por ejemplo, o hoy, ¿no? El Gobierno de España ha malgastado o va a malgastar 200 millones de euros con los que podría hacer unas 1.500 viviendas de alquiler asequible con esos 200 millones, más o menos, de 70 metros cuadrados, y sin embargo se lo va a regalar a jóvenes creando más inflación en el mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable electoralmente el que se note que hago algo en lugar de hacer algo sin que se note pero que sea práctico, ¿vale? Por lo tanto, ojalá, pues hay que empezar ya. El modelo vienés, si quieres asemejarte, tienes que dedicar recursos que el propio sistema los genera. Todos los años en obra nueva en España se generan 2.500 millones de IVA. ¿Dónde va ese IVA? Es a cualquier lado, menos hacer políticas de vivienda. Dediquemos en compartimentos estancos lo que el propio sector genera
en IVA, o ya no digo ya en otros impuestos, a JADES, o sea, el 25%, una de cada 4 baldosas que pisan ustedes en sus casas la ha pagado Hacienda. Pues que se dedique al menos el IVA que se genera en vivienda a esas políticas. ¿Eso es suficiente? No. Eso es una gota en el desierto, pero si nunca regamos el desierto, nunca se pondrá verde, ¿no? Antes de continuar, sí me gustaría, porque creo que puede ser ilustrativo, fijados ya en qué terreno nos movemos, en qué suelo nos movemos, que nos definieran qué es para ustedes eso que llamamos un alquiler asequible. En Viena, un alquiler asequible está al alcance del 75-80% de la población vienesa, es decir, con unas rentas que creo que rondan los 35.000 euros individualmente. Con 35.000 euros de renta uno puede alcanzar una vivienda asequible. Por lo que he leído, una de las críticas que se le está haciendo al sistema por parte de la política conservadora, digamos, o por la política de derechas al gobierno vienes socialdemócrata, históricamente socialdemócrata, es que esas viviendas se convierten, ¿no?, en poco menos que vitalicias, porque pueden pasar de padres a hijos sucesivamente, con independencia de si esa renta, si uno medra en la vida o no medra. Entonces quería saber, Cristian, cuál sería su definición desde su modelo, que claro, no se puede no se puede separar del no, de qué es un alquiler asequible, y Miquel, ¿qué sería un alquiler asequible en Euskadi y en España? An affordable home for us is a home for which you do not have to spend more than 25 to 30% of your income. That's an affordable home for us. What I have to mention is Vienna is a city of tenants. 76% of the Viennese population are tenants, live in tenancy. We have just 90% of people who live in the apartment that they own. There's a big difference, I guess, to what the housing situation of Bilbao. That's a very unique and specific situation we have in Vienna, because, as you mentioned correctly, tenancy means a high living security. We have only unlimited contracts in the affordable housing sector, so the people can live in their apartments as long as they want, as long as they do pay their rent. If they do not, they will get evicted. But they also can pass their apartment can inherit it to their children if they like. So the difference between tenancy and ownership in Austria, and it's a federal law, it's a tenancy law which makes that possible, is not so big. And that's why tenancy is so much accepted in our society, and that the wish for owning one's apartment is not that big. And nowadays it's also a problem of affordability, which means who can afford 700,000 to 1 million euros for an apartment. Young people can't without the help of their parents or a huge heritage. So I guess tenancy will increase in comparison to ownership. Sí, la definición es parecida. Sería hoy por hoy aquellos que pueden acceder o que cumplen los requisitos para poder ocupar una vivienda de protección oficial en sus diferentes grados, y por lo tanto tienen una renta más limitada que la del mercado. Eso sí, que es muy interesante para los inversores, la renta más el 100% de los gastos atribuibles a la vivienda. Es decir, la renta tiene ese tope hoy por hoy por la evolución del módulo de vivienda protegida, por la rentabilidad que se establezca en cada comunidad autónoma. En algunas tienen porcentajes absurdos que no hacen viable esa construcción, como en Valencia, y además todos los gastos que se generen. Porque si no tienes la posibilidad de repercutir todos los gastos, llegará algún momento en que los gastos se coman
la rentabilidad de la inversión, y ocurrirá como en Lisboa, que todos nos parece maravillosa y qué aspecto más decadente, ¿no? Decadente no, es que son todas rentas antiguas y se están cayendo a trozos, ¿no? ¿Cuánto influye la cultura en la vivienda? En este país está muy extendido aquello de, hijo, intenta comprarte una casa aunque te hipoteques hasta el final de tus días, porque el alquiler es tirar el dinero. Entiendo que esa concepción no existe en Austria de esa manera, o igual estoy equivocada, y en eso también es un fenómeno muy vienes. It's specific for Vienna. We are a city of tenants, and that differs us from the rest of Austria. In the rest of Austria, 50% of the population own the apartment or the house in which they live. So the situation of Vienna and the rest of Austria is completely different. Sí, en España hay que ponerse en contexto, ¿no? Desde 1940 hasta la actualidad, en España no había muchas alternativas para invertir. Dice, la bolsa no era ni entendible para muchos españoles, ni era un activo líquido. Sin embargo, la propiedad física de tu activo pues era lo más inmediato, ¿no? En 1930 y tantos, en Madrid, el 85% de la población vivía de alquiler. Los propietarios de los edificios era el marqués de no sé qué o el duque de no sé cuántos, pero todo el mundo vivía de alquiler. ¿Por qué se cambió durante época de Franco a un régimen de propiedad? Primero, en una economía muy inflacionista, preservar tus ahorros cuando no tenías otra alternativa, pues parecía lógico meterlo en los ladrillos, ¿no? Y luego con la incertidumbre que tenías en la jubilación, o sea, llegar a la jubilación, y hoy por hoy también en España, llegar a la jubilación sin ser propietario de tu vivienda, pues que Dios te coja confesado. Es cierto que, y eso hay que explicárselo también a los jóvenes, hay etapas vitales. O sea, obsesionarte en comprarte una vivienda cuando tienes 30 años y pues estás loco. Primero, si el 50 y tantos % de las parejas se rompen, y además ante la igualdad, claro, vosotros invertiríais en un negocio en el que tienes el 50 y tantos % de probabilidades de perderlo todo. Pues mira, vete al casino. Y luego tienes dices, oye, que hemos pasado, que el valor de la vivienda no es siempre seguro, que el castañazo que nos pegamos en el año 2008, que ojalá, que no, las circunstancias son muy diferentes, pero ahí queda. Entonces, la primera etapa para emanciparte tiene que ser del alquiler, hasta que no tengas una vida estable, una pareja estable, porque comprarse vivienda no es una cuestión personal, es de pareja. Es de pareja. Nosotros cuando hacemos todos nuestros cálculos de cuánto tiempo necesitas para ahorrar el 20% que te permita vivir, lo primero que haces es pensar que en San Sebastián te suicidarías. Creo que incluso con pareja necesitas como 20 años, después de pagar impuestos y tal. Pero dices, oye, yo necesito tener una estabilidad con alguien que piense como yo, que empecemos a ahorrar y que después de pagar los infinitos impuestos que nos toca pagar, nos quede un 20% de una vivienda que va subiendo de precio. Bueno, eso hay que empezar a planteárselo pues por encima de los 35 años. Hasta los 35 años no te metas en esos berenjenales. Lo que seguro es que tienes que tener una vivienda es cuando tienes entre 55 y 60, o si no, ahí pues te puedes meter en un jaleo. Se pueden interrumpir y dialogar y discutir. Pero son dos concepciones distintas, porque el 80, si no lo he leído mal y no lo he escuchado mal a Cristina, el 80% de la vivienda en Viena es pública. O sea, es el Estado en sentido amplio el que es el titular de la vivienda. Aquí no. Aquí hay intervención del Estado, pero la vivienda pública creo que representa en España el 3% del total del mercado. En Viena no da la sensación de que se especule. Aquí se especula con la vivienda, precisamente porque es un valor seguro, ¿no? La bolsa siempre nos ha parecido un poco el casino, y si tienes unos ahorros, donde meterlo mejor que en el... Y todos llevamos un pequeño especulador dentro, ¿no? En los años de la burbuja, pues si tú tenías una casa la podías vender por X más 2, quien te la compraba a su vez la podía acabar vendiendo por X más 4, ¿no?
¿Qué papel tiene que tener el Estado? Digamos, el caso Vienés es muy excepcional, pero realmente hay que caminar hacia eso, a que esta política sea enteramente pública o, como decía Miquel, la intervención privada, pero ¿hasta dónde, no? ¿Cómo modulamos eso? I wouldn't say the difference is that big. The Viennese model wouldn't work without private investors. We love private investors. We need them. And as a matter of fact, with the subsidies of the city of Vienna, private investors, non-limited profit housing companies, build 6,000 to 7,000 units year by year. It's not the city of Vienna which built this house. It's Vienna's city subsidies. And this system is financed from 3 resources. These non-limited profit housing companies built their new apartment complexes with the subsidies of the city of Vienna, with their equity capital or which loans they take, and with a housing contribution of the tenants. And this system now runs for decades. And the subsidies the city spends, these are not grants, these are cheap loans for about 30 years. So we receive a lot of money, about 250 million year by year, because every Austrian employee and employer has to pay 1% of the gross income for housing purposes. It's a housing contribution tax. It's a federal tax, and it's dispersed to the federal provinces. And Vienna is not just the capital of Austria, it's also a federal province. So we receive about 250 million euros on taxpayers' money. But we also get back year by year a payback of the loans, of the cheap loans. So in total we can invest more than 400 million euros, and it became over the decades a self-revolving system to some sort, and that makes it so successful. And we nearly completely changed the system from building up municipal homes to affordable homes in cooperation with the private sector, because building up a municipal home, you will have to invest, will have to pay as a city to 100%. In the subsidized sector, the subsidies are just a third of the total investments. So with the same amount of money, we can build 3 times more apartments, and that works really well. And these non-limited profit housing, I mean, they are restricted in what they may get out of revenues, but in the long term, obviously it's an interesting business model for banks and insurance companies, for instance. Otherwise, they wouldn't work in that field. Sí, el papel, en mi opinión, el negocio de la actividad de construir viviendas en alquiler es enormemente intensiva en capital. ¿A qué me refiero? Pues tú haces viviendas para venderlas y tienes que comprar el suelo a tu costa y prácticamente el 100% de los costes de construcción te los financia un banco, sujeto a que tengas preventas. Es decir, tu capital es bajo respecto a lo que tienes que invertir. ¿Vale? Sin embargo, en vivienda en alquiler, si te las quedas, aparte de invertir en el suelo, te van a financiar el costes de construcción, pues igual un 60 o 70%, y al final, una vez que las tengas terminadas, no te va a financiar nadie más del 50-55%. Por lo tanto, quedárselas después necesitas tener un balance, un capital gigantesco, ¿vale? ¿El Estado español tiene eso? No, no tiene. El Estado español hoy está endeudado hasta las orejas. Los ayuntamientos también, las comunidades autónomas también, es decir, no somos ricos, no somos Noruega, y por lo tanto ahí tienes limitados los recursos. ¿Los promotores españoles pueden hacer eso? No, no es su negocio, no tienen capital suficiente como para hacer eso. Sí pueden hacerlo para vendérselo a alguien que tenga ese capital. ¿Y quién pone el capital? Cuando hablamos, no, son los fondos, y al fin, los fondos son gestores más o menos antipáticos, según depende de dónde le vaya a uno el juego. A mí me caen muy bien, son clientes nuestros, pero los fondos son gestores del ahorro mundial.
del ahorro que puede ser seguramente de gente muy desagradable allí pues en diferentes países, y gente pues son los profesores de California, que tienen un fondo, por cierto, o la Seguridad Social de Canadá, por cierto, se comporta en el mundo como Blackstone, se llama CPPIB, e invierte en cualquier cosa que pueda dar rentabilidad, o fondo de Singapur. Es decir, están gestionando el ahorro, y el ahorro que buscan en el largo plazo, batir la inflación, tener una rentabilidad razonable, y cuanto más seguro es en lo que invierte, le pide una rentabilidad más bajita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más seguro que hay ahora mismo para invertir? En lo que se llaman, bueno, en inglés os ahorro el palabra, las camas, donde están las almohadas, hoteles y residencial. Porque tú puedes cambiar tu forma de vivir, de trabajar, de comprar, pero al final por la noche tienes que poner la cabeza en algún lado, ¿vale? Entonces, buscan esa inmensa cantidad de dinero, busca el invertir en vivienda, en alquiler a largo plazo, y no quiere especular. De hecho, es que yo no he visto a nadie especular con la vivienda desde los gloriosos tiempos que terminaron en el año 2008. ¿Qué es especular? ¿Comprar una vivienda y forrarte vendiéndola? Pues eso no existe. ¿Comprar una vivienda y alquilarla? Eso no existe. Si es que no es un forramen, si es que no te paga la rentabilidad, no te paga el riesgo que tienes hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado puede dedicar, en lugar de subvencionar el circo en euskera, que creo que hay una partida de 250.000 euros en los presupuestos generales del Estado, dedicar el dinero que genera la vivienda para hacer vivienda, y utilizándolo como palancas. Si tú tienes 2.500 millones de euros y eres un patoso y te los gastas en hacer 15.000 viviendas, eres un patoso, porque con 2.500 millones de euros puedes hacer virguerías. Por ejemplo, subvencionar parte del alquiler del que haga vivienda y la mantenga con vivienda asequible, pues le voy a hacer es financiar el préstamo, subvencionarle el préstamo, que pueda financiar en el largo plazo al 2,5%. Bueno, pues ¿cómo? ¿Qué? Pues el ICO, que ponga recursos, y en lugar de gastar de 2.500 millones, anda que no da para subvencionar los tipos de interés 2.500 millones. Pues igual te vas hasta 250.000 millones. Es decir, esa utilización de palancas, de multiplicar los recursos del Estado, por supuesto que lo puede hacer. ¿Qué otras cosas debería hacer el Estado y todas las administraciones? Dar seguridad jurídica. Como es un negocio de rentabilidad baja y en el muy largo plazo, tú no puedes cambiar las reglas de juego cada 2 por 3. Tú no puedes intervenir un contrato hecho entre privados y decir que ahora no se sube el IPC. ¿Pero esto qué es? ¿Y nos imaginamos la que montaríamos si nos dicen que no nos pueden subir el IPC en nuestros salarios? Es exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que dar seguridad jurídica para desarrollar el suelo, que es el gran problema. En España, de media, el desarrollo de suelo de nuevos ámbitos dura entre 20 y 25 años. Esto es un desastre. O sea, tú tienes que no hacer cosas que crean esa inseguridad jurídica, como la ley de la vivienda. La ley de la vivienda es una patada, vamos a ir por lo bajo para no subir mucho, en la espinilla de la estabilidad de este sector, y es 100% nociva. Cosas que se están haciendo en Madrid, con el cambio del uso de suelos que están muertos de asco y que no son viables, suelo para oficinas, fuera de la M30, que no lo quiere nadie. Hoy hemos anunciado una operación en la que hemos movilizado, hemos hecho un acuerdo entre inversores y una propietaria de suelo en régimen de concesión a 78 años para el desarrollo sobre suelo de oficinas de 454 viviendas, que nos la hemos sacado de la chistera por una ley de la Comunidad de Madrid que permite hacer eso. La Comunidad de Madrid no se ha gastado ni un duro, pero solo con ser sensato puedes hacer eso. O el Plan Vive en Madrid. Oye, voy a sacar suelo público, pero que no lo voy a regalar. Voy a hacer una concesión pública, bueno, no es realmente una concesión, un arrendamiento de derecho de superficie a 75 años, donde no cobro ningún canon. ¿A cambio de qué? De que la renta esté subsidiada, esté por debajo del mercado. O sea, hay montones de ejemplos de cosas que han funcionado, donde tenemos muchas veces, incluso en la Comunidad de Madrid lo confundió en el Plan Vive. El papel del promotor no es el fundamental. El promotor es el que entra a cubrir el riesgo de construcción para un fondo. Es el fondo el importante, con el que hay que hablar es con el fondo.
no con la asociación de promotores. No hay que hablar con Amenábar siendo magníficos de promotores. No, es que Amenábar va a hacer viviendas para vendérselo a Oaktree, a BlackRock o a Blackstone. Hay que hablar con el fondo. ¿Y al fondo qué es lo que te va a pedir? Pero si, mira, si yo estoy en todo el mundo, si a mí no me das la seguridad jurídica que me dan en Alemania, me iré a Alemania. Entonces hay una lucha gigantesca que los políticos no han sido capaces de comprender, de que todos los años en Europa se invierten entre 35 y 40.000 millones de euros en el desarrollo de viviendas en alquiler con capital privado. Y hay que luchar por eso, porque a España no vienen más de 1.000, 1.500. Alguien me decía, bueno, en un informe hace unos días, que el papel del Estado en este terreno debería ser el de activador de los recursos disponibles. Es decir, que debería ser como una especie de canalizador de todo el ecosistema que se mueve en torno a la vivienda, trabajando, pero no solo con los promotores, con los inversores privados, como explicaba antes en el caso de Viena Christian, sino también con el tercer sector, en lo que es y ocuparse exclusivamente de lo que me decían sí es responsabilidad del Estado, que es eso que llamamos ciudadanos vulnerables. ¿Ese papel del Estado tiene que ser preponderante o puede ser eso, un activador, un movilizador de los recursos disponibles, un canalizador? Definitely. I mean, why do we have governments? They have to take care of their citizens, should take care of their citizens, should take care of affordable homes, and to work close together with the private sector, with long-term thinking investors, to take care of rules and regulations, to take care of subsidies, of money, of land, that people can live in the city they work in. I mean, we have to face a situation where in many cities all over Europe, people cannot afford their living in the city they live any longer. They have to commute for hours day by day, or they have to leave. Those who take care of us in the healthcare system, in the educational system, in the security system, wherever, in the supermarket, they can't afford their living any longer. And that's a huge problem which politicians have to take care of and which they have to be aware of. And we cannot leave this responsibility to the private market. I'm sorry. We see it that way, even though I'm quite well aware that the Vienna model of affordable housing stays in contradiction to the European competition law, because it's allowed to invest money into affordable homes, but only when you reserve that for the very poor of the population. But our system is a system also for the middle class. 75 to 80% have access because of the income situation into the affordable housing market, and that's one key issue of the success of our housing policy, because we avoid ghetto situations. We avoid that people do not want to say where they live, because it would stigmatize them. Our mayor is always proud to say, you do not know if a citizen in Vienna is rich or poor because of its home address. And that's really true, and that's really important. We create a mixed society all over Vienna and also in the various apartment complexes, and that avoids ghetto situations, no-go areas, and whatever comes with that. Con mucha reglamentación, Christian, con muchas leyes, mucha reglamentación. A lot of regulations. I mean, we do what's necessary, and we do not at all have a problem with the private market. We need those private investors, and these rules and regulations are not a barrier for investments. They are a barrier for speculation, but not for long-term thinking investors. La pregunta del Estado, si tú crees que tiene que ser un activador o...
nadie en su sano juicio, creo que a esta altura de la vida diría el que le vaya mal en la vida que se vaya debajo de un puente. Por lo tanto, el Estado tiene que velar, o todos estamos de acuerdo en que debemos destinar parte de nuestros recursos a cuidar de la gente que se queda atrás, por supuesto, ¿vale? Lo cual no quiere decir que lo tenga que hacer el sector privado por decreto, que es lo que ha ocurrido. Es decir, vamos a ver si hay un... ¿Por qué? Porque la intervención, o sea, las cosas se hacen con buen fin o no, o se hacen por motivos electorales, pero se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Hay un caso muy famoso, me parece que es en Hanoi, en 1800 y pico, donde había una plaga de ratas, y entonces el gobierno dijo que para acabar con la plaga de ratas iba a pagar un penique por cada rata que se cargase la gente, y le pagaba pues trayendo el rabo de la rata, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los locales? Pues empezaron a criar ratas, le cortaban el rabo y la soltaban. Entonces, la plaga se multiplicó por 100, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con la denominación de familias vulnerables? Primero, ya ha ocurrido en otros países que si tú tienes subsidios por ser familias numerosas, en Colombia, por ejemplo, hay zonas donde tienen la electricidad gratis, en Bogotá, porque son familias de clase D, allí son superclasistas. La gente, todo el mundo está encasillado en una letra de la economía, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú pasas de la letra D a la letra C, pagas la electricidad, ¿vale? Pues allí nadie, o sea, son barrios que se caen de asco, porque nadie quiere dejar de tener la electricidad gratis. Eso es una intervención patosa, como la de los rabos de las ratas, ¿no? Aquí, ¿cuál es la intervención patosa? Que vamos a arropar tanto a las familias vulnerables o a los colectivos vulnerables, que el particular, el que tiene un piso, dice, pues si es que no puedo alquilarle esto a una mujer soltera, no se lo puedo alquilar esto a un autónomo, no se lo puedo alquilar a alguien que no tiene un empleo estable. O sea, el efecto es justo el contrario, ¿no? ¿Qué abogo yo? Pues lo que hacía, no sé si sigue haciendo el gobierno de Navarra, en la que tú estás, digamos, dentro de los que pueden acceder a una vivienda de protección oficial en alquiler, y si tú no pagas por cualquier circunstancia al casero y puedes demostrar que no eres un cara dura, te lo paga el gobierno. O sea, yo creo que esas gotitas de aceite para que toda nuestra sociedad siga funcionando son de las mejores inversiones que hacer, pero lo que no puedes decir es que lo pague el propietario, porque el propietario, lógicamente, no es tonto y va a decir, oye, yo no soy una ONG, que yo también tengo que vivir de esto. O sea, el objetivo es defendible siempre. La consideración de quién tiene que hacerlo en la ley de la vivienda es enormemente electoralista y patosa, porque provoca justo el efecto contrario. Nos queda nada, unos minutines, la última. Política fiscal. Contaba Cristian que un 1% del sueldo de los ciudadanos vieneses se dedica a una especie de maquinaria circular, ¿no?, por decirlo de alguna forma, comprometida con la vivienda. ¿Si ha habido alguna otra política fiscal que se haya demostrado especialmente exitosa en el caso de vienés? Y tenemos que hablar, lógicamente, de nuestra foralidad. ¿Qué podemos hacer, Miquel, con la foralidad vasca para potenciar la vivienda y que no se haya explorado hasta ahora? Sí, tenéis muchas ventajas excesivas, pero yo no es cuestión de, pero tenéis una enorme ventaja que no tiene el resto de las comunidades, que es que el IVA lo recaudáis vosotros. Es decir, la obra nueva en cualquier otra... Vamos a esperar a Cataluña. Vamos a esperar a Cataluña sí, un poco. Bueno, es decir, la obra nueva tiene un incentivo. O sea, desarrollar suelo y favorecer el desarrollo de obra nueva, donde hay luego de transmisión y te llevas el 10% de IVA, tiene un incentivo para la propia localidad, ¿no? Entonces, ahí hay un incentivo claro. Hagamos un compartimento estanco. O sea, no metamos ese dinero en una bolsa de totum revolutum, donde luego se gasta uno, pues no digo en tonterías, pero seguro que en cualquier cosa menos en vivienda. Y ahí hay un dinero interesante. Pues mira, vamos a dedicar
todo el IVA que se genere. Vamos a dedicar todo el AJD, actos jurídicos documentados, que se genere. Vamos a generar, porque es que el 25% de la vivienda genera es el de valor, genera muchísimos impuestos, ¿vale? Luego otro tema donde se podría el Gobierno vasco incidir. Las rentabilidades brutas del alquiler de la vivienda, del bruto al neto, te deja siempre 100 puntos básicos. O sea, del 5 bruto, pues te vas al 4 neto. ¿Y cómo que te vas? No, que es que los fondos de inversión te exigen ganar un 4,5% neto, luego te exigen un 5% bruto. ¿Qué hay desde el bruto hasta el neto? Gastos no recuperables, no son muchos, gestión y el IVA no recuperable. O sea, la vivienda en alquiler está exenta de IVA. No haga usted, cambie la ley para el País Vasco y en lugar de que sea exenta, ponga un IVA cero. De tal forma que ese IVA que se pierde y que acaba repercutiendo en la renta del inquilino se pueda recuperar por parte del inversor. ¿Sujeto a qué? A que las rentas no sean de millón. Lógicamente, si todo el colectivo, toda la sociedad permite que alguien que haga vivienda en alquiler en el País Vasco le permite tener una ventaja fiscal en su gestión, no es para que gane más, pero gane un poquito más, pero a costa de que tenga una renta más suave. Para mí eso sería la panacea. ¿Qué pasa? Que cuando hablas, pero de todos los colores, esto yo se lo dije a los encargados de hacer el programa electoral del Partido Popular, que luego me enteré que eran 3 inspectores de Hacienda. Claro, esto les sonaba a pecado mortal. O sea, una vez que se mete el dinero en la bolsa, te olvidas del origen y sabes que está asignado a mil cosas que no son vivienda. Pero yo creo que ahí se podía hacer algo. Más cosas, el particular. O sea, movilizar a los particulares para que vuelvan a poner sus viviendas en alquiler, entre muchas otras medidas, fundamentalmente la seguridad de que no se le va a capar las rentas, es la de vayamos a una fiscalidad como la que tiene un fondo de inversión. O sea, resulta que si yo invierto en un fondo de inversión, que puedo hacerlo en 10 minutos, que está domiciliado en Jersey y que invierte en armas que venden a Ucrania, tributo un 1%. Pero si invierto en vivienda en Baracaldo, me fríen impuestos. No tiene ninguna lógica. No le cobres por la rentabilidad que da la vivienda, sí cóbrale el día que venda su vivienda y gane mucho más dinero. Ahí cóbrale, pero mientras tanto, en el negocio del alquiler, no le cobres impuestos. Cristian, esos impuestos que han apuntalado, esa política fiscal que ha podido apuntalar el modelo bienes. Didn't quite catch that. ¿Qué medidas impositivas ha podido adoptar el Ayuntamiento vienés o el Gobierno, en su caso, austríaco, para favorecer las políticas de vivienda que, a su juicio, hayan sido benefactoras del sistema? Well, we have this housing contribution tax now for many, many years. It's been implemented in a different way, but it already existed at the end of the First World War in the 1920s, which makes it possible to start the housing program of the city of Vienna. And over the years, it changed, but it still exists. And it still exists because it never was questioned from any political party, because 75 to 80% of the Viennese, of the Austrian population, profit from this tax sooner or later, because at some point of their life they may want one of those affordable homes and want, or in other federal province, want to have a subsidy for building up a private home which they might own, which is possible in other federal provinces. So this tax isn't questioned because at some point on many Austrian citizens' life, people profit of it. Nos vamos a... Me temo que no va a haber tiempo para las preguntas porque ya llevamos justos de tiempo. Voy a terminar, les voy a pedir un titular. Es mi obligación. Yo me dedico a la prensa y entonces yo quiero que me cierren con un titular, lo que quieran, un reto, una oportunidad, un desafío, algo optimista, pesimista, lo que quieran. Y con eso terminamos. Cristian.
Thank you. Well, our main task is to make our housing policy well working for the future, and bring it in a level which is also accepted within the European Union. Y con los millones de inmigrantes que van a venir a España en los próximos años, jamás solucionaremos el problema de la vivienda, no por su culpa, sino porque vamos a ir corriendo detrás de un incremento de población que va a presionar los alquileres, pero en algún momento hay que empezar a hacer algo. Miquel tiene vis periodística porque yo de todo lo que le había escuchado, si tuviera que titular mañana en mis periódicos, hubiera colocado ese titular que es un poco terrible. Esto de nunca vamos a arreglar el problema que tenemos. Bueno, por de pronto hoy hemos charlado sobre él. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos y gracias a todos. Último, agradecer a todos la asistencia, agradecer a los dos participantes y a Lourdes la colaboración desinteresada, porque han ofrecido desde el primer momento su disponibilidad a colaborar con la Universidad del País Vasco y con el Colegio Vasco de Economistas en esta actividad que, como ven, también está patrocinada por el Gobierno vasco. Y nada, yo sé que gracias por vuestro tiempo, trasladarnos vuestra experiencia, vuestro conocimiento, pero sobre todo el tiempo, que es un recurso escaso y ese no se multiplica. Venga, muchas gracias. Venga, ya tenéis el problema.